regresamos. Bueno, ya me regresó la voz y regresamos con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Arturo, ¿cómo estás? De nuevo, gracias por estar con nosotros. Déjame preguntarte de Pemex. Más recursos a Pemex. Aquí ha habido muchas críticas al gobierno por eso. Tengo acá el precio de extracción de un barril de petróleo según el director de Pemex. La última cifra que dio estaba en $14 por barril. Y ahorita el barril mexicano creo que ha de andar en $10. No, está en 20 y tantos ya hoy. Ya está en 20 y tantos. Sí. Bueno, entonces ya me contestaste la pregunta, si vale la pena seguir extrayendo petróleo, ¿no? Sí. Ahora, como tú dices, esto hace un mes era un desastre, ¿no? Sí. Mira, estaba presupuestado en $49 por barril. Sí. Está ya más por el 22, 23, o sea, claramente es un negocio muy grande, tomando como en cuenta los $14. Sí. Estamos hablando de una utilidad del 60%. Sí. Pero aunque faltan los costos de capital y de... ¿no? Pero cuando pensamos que llegó a estar a $49, que a finales del año pasado estaba en 50 y tantos, que en octubre del 2018 estaba en 77. Sí. Esto es muy ilustrativo de un sector que al mismo tiempo ha sido muy generoso para el México, pero también que es extraordinariamente volátil. Sí. ¿No? Entonces, es un sector que al mismo tiempo, hoy los anteojos con los que lo tenemos que observar son completamente distintos de los que los teníamos que observar hace algunos meses. Y no nada más para México, para toda la industria. Ahora, estoy de acuerdo que sigue siendo un buen negocio, tiene sus vaivenes, por eso compran ustedes el seguro, que ha sido una gran idea, por cierto, para este país, ¿no? Sí. Han sido las coberturas que más han pagado en la historia, ¿no? Sí. Sobre todo cuando lo ejecutas, ¿no? Exacto. Porque cuando lo compras y nunca publicitamos cuánto nos costó. Pero es como yo siempre digo, es como un seguro, ¿no? Pues tú lo compras y no lo quieres usar, ¿no? Pero cuando lo usas dices qué bueno que lo compré, ¿no? Pero bueno, lo que sí es un desastre, perdón Arturo, es la refinación. O sea, Pemex pierde dinero consistentemente en refinación. Tengo el último dato de las refinerías que estaban en alrededor 40% las 6 refinerías a su capacidad instalada. Y nosotros le vamos a invertir $8,000 millones a una nueva refinería. No tiene ni pies ni cabeza. Bueno, se le está invirtiendo $12,000 millones a las otras refinerías también para aumentar la capacidad. Pero son 20,000 entonces, en un negocio que pierde. No, es un negocio que tiene que dar. Es un negocio de margen, no es un negocio de renta como el otro, pero que hay cuando menos 3 elementos que apuntan a por qué se debería hacer, ¿no? Uno, pues parece un negocio de margen, pero hoy no es trivial. Sí. 2, una parte muy, muy importante de la gasolina la importamos y hay poca capacidad de almacenamiento en México. ¿Qué tan relevante es el tema de la capacidad de almacenamiento en la industria en general? Bueno, hace algunas semanas los países estaban produciendo petróleo, no había compradores de petróleo, no había dónde almacenarlo y los precios del petróleo se volvieron por primera vez en su historia negativos. O sea, pagabas para que se lo llevara, ¿no? Sí. Y no nada más nuestro petróleo, el WTI llegó a terreno negativo. Pero además hay un problema que ha sido parte de las discusiones, hoy menos. En algún momento se pensó, bueno, pues, un país que está importando mucho petróleo, ¿qué pasa si en algún momento se nos cierra la frontera por algún conflicto comercial? Y hubo muchas discusiones de este tipo en los últimos 2 años. Es un tema estratégico. Es un tema estratégico. Pero además, pero luego hay una razón, yo diría, que te diría casi comercial y de negocio que lo hace válido. Si nosotros hiciéramos un spin-off, si quitáramos a las refinerías de Pemex y Pemex se quedara produciendo petróleo, nadie iba a cuestionar el otro negocio. La gente los cuestiona porque los ve juntos, pero si los separáramos, o sea, pues existen refinerías en el eso es lo que te quería decir. Digo, tú me estás diciendo que le van a meter $20,000 millones a las 6 pesos. Sí. Para a las 6 refinerías, pero $8,000 millones a lo largo de los años. A lo largo de los años, a la de Dos Bocas. Sí. Digo, es que yo veo que ahorita, por ejemplo, una de las empresas más grandes de refinación es Valero Energy.
tiene una capitalización de mercado de 21,000 millones de dólares y tienen 15 refinerías. Tiene una capacidad de 3.15 millones de barriles diarios de refinación, más 7,000 gasolineras, más centros de abasto, más capacidad de almacenamiento, etcétera. No me cuadran los números, francamente te lo digo. Si yo fuera inversionista, pues compraba mejor Valero Energy. No, nosotros tenemos que volverlo más eficiente. Pero hay una razón adicional que es a la que, sí. antes de que hicieras este comentario que no terminé de concluir, que es, en este momento en particular, yo creo que ya hay cierto consenso de cómo ahí sí se hacen las inversiones a lo largo del ciclo. Ajá. Cuando tú tienes un horizonte de muy largo plazo, tú tienes que invertir en lo que es más rentable social, productiva y económicamente para el país. Cuando tienes un problema de una desaceleración, tú tienes que invertir en lo que tiene la mayor capacidad de absorber los recursos, porque se traduce en empleo, en inversión, en cemento. O sea, lo etcétera. que ya tienes proyectos. Exactamente. Mira, yo creo que hubo dos grandes lecciones a nivel mundial de la crisis del 2009. El 2009-2008, en realidad diciembre del 2008, hay un parteaguas, cuando se reconoce por primera vez casi desde la Gran Depresión que estamos ante una crisis de demanda y que se necesita una política contracíclica. Sí. El Fondo Monetario, que había tenido una política muy ortodoxa a lo largo de toda su historia, cambia de posición de manera radical bajo el liderazgo de Olivier Blanchard. Hay lo que llamaron un documento de posición muy importante de diciembre de 2008 y dice los países tienen que entrarle en la medida que sea posible y hace una sugerencia alrededor del 2% del PIB. Sí. Entonces, en ese momento hubo el cobijo de la política, hubo el espacio para hacerlo, hubo los recursos y no estuvieron los proyectos, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a Washington alrededor del 2010, 2011, que había calles que tenían letreros que decían esta calle se está arreglando con los recursos del programa contracíclico. La crisis había acabado formalmente en julio del 2009 y 2 años después se estaban tratando de acá. Entonces, las dos lecciones eran, hay ciertos momentos en que tienes que gastar, pero la segunda lección es, tienes que gastar en los proyectos que están listos y con la capacidad de absorberlo. Y entonces los que estaban listos y capacidad de absorberlo es Dos Bocas, es el aeropuerto de Santa Lucía. Son las obras que se pueden hacer muy rápidamente, por eso el énfasis en 50 intervenciones en ciudades de rehabilitación urbana, porque no requieren grandes procesos de licitación, etcétera, que van a beneficiar a la población, y eso es muy importante, pero que van a tener un impacto inmediato en la actividad económica. A ver, ¿no te preocupa, Arturo, la situación financiera de Pemex? Ya le degradaron la deuda a basura. Sí. No, claramente me preocupa, ¿no? Pero lo que nos... porque tú eres finalmente junto con la Secretaría de Energía, los que llevan el consejo, ¿no?, de administración. No, claramente me preocupa, pero más que la calificación que ha sido, ha sido muy lamentable, me preocupa cómo vamos a tener que repensar el sector. Porque no es lo mismo un sector donde... Es más, y podemos hacer una abstracción de Pemex. Si uno ve el precio de las acciones de las empresas globales que son públicas, Exxon, Shell, etcétera, o sea, son fracciones de lo que estuvieron hace algunos meses. Lo que vamos a tener que es replantearnos cuál es el enfoque en un sector energético que cambió completamente. Y además en un sector energético que demostró una fragilidad en uno de los elementos más importantes del mercado. Y déjame hacer un paréntesis muy rápido sobre esto, ¿no? El petróleo es lo que en los cursos de licenciatura llaman un bien con un extraordinariamente inelástico. Es decir, bajo ciertas condiciones casi se puede comprar a cualquier precio y por eso se compra 44, 55 y 77. Pero lo que trajo el COVID fue que se dejó primero de viajar, ¿no? Entonces no hubo necesidad de combustible para los hubo una caída brutal de la demanda. Lo que hay es una caída de la demanda. Y la caída de la demanda trajo como consecuencia una caída del precio de la mezcla mexicana como alrededor de 28 y 27 dólares por barril hace alrededor de unas 5 semanas. Y ahí lo que trataron los países
los principales países productores fue responder a esa caída de la demanda con una disminución de la oferta que hubiera llevado el precio para arriba. Sí. Y cuando estuvo a punto de llegarse a un acuerdo, hubo un diferendo entre Rusia y Arabia Saudita. Y los rusos, al no ceder, provocaron una reacción en el sentido opuesto de Arabia Saudita, decir, bueno, no solamente no bajo mi oferta, aumento mi oferta, y entonces llevaron los precios a niveles a los que vimos. Entonces, este otro elemento de una fragilidad en la forma en que se pueden llegar a acuerdos entre los principales productores, también va a ser un elemento que nos va a llevar a revalorar toda la estrategia del sector. Bueno, qué bueno que lo dices, porque efectivamente si fuera Pemex una empresa privada, pues el Consejo de Administración le estaría pidiendo a la administración un plan de reestructuración inmediato, porque ahorita como está es una hemorragia de recursos, ¿no? No, y más allá de la hemorragia, porque como decimos, producen a 14, pero está ya a 20 y tantos. Lo que se necesita es tener un plan diferente para condiciones que son absolutamente distintas de las que había hace algunos meses. Oye, tengo aquí hablando de eso, de una encuesta de inversionistas que hizo Credit Suisse, y el 69% de los inversionistas, tanto basados en México como fuera de México, cree que durante este gobierno México va a perder, la deuda soberana de México va a perder su grado de inversión. Esto sería un golpe durísimo para las finanzas públicas, porque pues, tendría que pagarse una tasa mayor, ¿no? Sí, pero mira, hay que ver, hay dos tipos de encuesta. Esta sí está bien, no tiene ningún problema. Y las encuestas que se hacen con los que le ponen el dinero de verdad. Estos son los que le ponen dinero de verdad. Y lo que estoy refiriéndome, hace solamente 3 semanas salimos a colocar 3,000 millones de dólares, tuvimos una demanda de casi 30,000 millones de dólares y por eso colocamos 6,000 millones de dólares. Lo que estoy refiriendo es que esos inversionistas votaron o expresaron su opinión con dinero, ¿no? Sí. Entonces, lo cual no quiere decir que nosotros no tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que las condiciones para la economía mexicana y para el mundo van a ser completamente distintas después de que salgamos de esta crisis. Pero no todo va a ser extraordinariamente desfavorable para México. Hay alguna serie de elementos muy importantes que nosotros tenemos que tener la inteligencia de saberlos aprovechar. Y te voy a decir dos muy obvios. Sí. Uno de los temas más importantes antes que el COVID empezara a dominar las discusiones es que nosotros habíamos logrado tener seguridad con el nuevo Tratado de Libre Comercio para Norteamérica. Y antes de que todas las historias relevantes antes de enero ya se perdieron, pero lo que dominaba entonces la discusión a nivel internacional, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Y eso ya avisoraba que algunas de los eslabones de las cadenas de valor CTI iban a tener que localizar fuera de China. Sí. Cuando llega el COVID, esto introduce un elemento adicional. Al empezar la crisis en Wuhan, lo que China hace correctamente por razones sanitarias fue cerrar su país. Pero al ser uno de los principales productores de insumos del mundo, lo que hizo es cerró una parte importante de la cadena de producción en todo el mundo. Entonces, algunas empresas piensan que ahora tienen que relocalizar algunos de sus... Y México podría aprovechar. Sí, pero no necesariamente por el conflicto comercial, sino porque no quieres tener todas tus fichas en un solo país por si llegara a cerrarse. Sí. Y el país que está mejor colocado para eso es México, por dos razones. Una, en una arquitectura de comercio internacional que se está reorganizando, solamente hay hoy una área que está plenamente definida, que es la de Norteamérica. Y en Norteamérica solamente hay un país que es una economía emergente, es México. Claro. Ahora, la oportunidad está ahí, lo que tenemos que hacer es aprovecharla. Sí. Y esa es una de las razones, si me permites, Leo, y esto ya se hizo público, las decisiones del Consejo General de Salubridad hoy, por lo cual uno de los primeros sectores que se va a incorporar a los sectores estratégicos para que pueda empezar a producir son el sector automotriz y algunos otros que están ligados a la cadena de valor de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ciclo de la pandemia en Estados Unidos iba adelantado al de México. Es decir, empezó el cierre de la economía antes allá y va a empezar la apertura antes. Pero nosotros tenemos que empatar la apertura de los sectores que les proveen insumos a ellos. Y ese es el primer paso muy serio de una estrategia que está queriendo apalancar en gran medida al Tratado de Libre Comercio el crecimiento futuro del país.
Déjame antes de hacer una pausa, preguntarte porque también tengo aquí los números del pronóstico para este año. La encuesta de especialistas del sector del banco que realiza el Banco de México dice que vamos a decrecer 7.27% este año. Hay reportes, hay bancos que dicen más del 9 hasta el 10%. Es la peor caída desde la Gran Depresión de los años 30. Bueno, depende, ¿no? Los números que yo he visto, los más sensatos, están entre una estimación de 4.7, bastante buena, hasta una de 7.4. La caída más fuerte fue la del 95 sí. hasta ahora, que fue de 6.6%. Sí. La del 2009, con la metodología que estaba entonces, originalmente fue evaluada, si mal no recuerdo, en 6.9. La metodología cambió y se revisó a 5.5%. Y sí es efectivamente, o sea, lo que uno no puede hacer es minimizar los tiempos en los que estamos viviendo. Cuando empezaron las reuniones de primavera virtuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la nueva directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, empezó con un comentario que era muy ilustrativo. Y decía que en enero de este año, hace 5 meses, el Fondo Monetario estaba esperando que para un conjunto de 160 países iban a crecer más que en el 2019. Y hoy están esperando que para 170 países van a decrecer en este año. Pero México es de esos países que van a decrecer más. Acaba de salir el reporte del Economist Intelligence Unit y el país que decrece más, según ellos, que va a decrecer más es México, con un decrecimiento de más del 9% del PIB. No hay forma de que nosotros vayamos a tener un decremento como el que van a sufrir Italia y España. Es decir, y además esto ilustra muy bien por qué. O sea, la tragedia sanitaria y la forma en que iba... No, me refiero a los países de América, por eso... Sí, pero no hay en los países de América, de los países grandes, ninguno que tenga un nivel de correlación tan alto con la economía de Estados Unidos como la economía mexicana. Desde hace mucho tiempo está muy claro que países como Argentina, Perú y Brasil están mucho más correlacionados con la economía china, y México, algunos países de Centroamérica y el Caribe están mucho más correlacionados con Estados Unidos. Y nada más baste recordar que Estados Unidos hoy ha perdido más de 30 millones de empleos en las últimas semanas, para darse una idea del impacto económico que esto está teniendo en Estados Unidos y por lo tanto el impacto económico que va a tener también en la economía. Pero entonces sí es posible que tengamos una de estas tasas de crecimiento, de decrecimiento del PIB, pues realmente enormes, del orden del 7, 8 hasta 9%. Pero hay una distinción que uno tiene que hacer. Sí. A diferencia de la parte del ciclo tradicional, cuando tienes una caída, después vas a tener una reversión suave. Hoy lo que todo el mundo está esperando todavía es que va a ser una especie de V, es decir, porque la caída se está dando porque, es decir, hoy los restaurantes no venden, los cines no venden, etcétera, pero va a haber un día en unas cuantas semanas en los que se van a abrir. No es la forma tradicional en que los negocios se van recuperando poco. No es que la gente no le guste ir al cine, no es que la gente no le guste ir a los restaurantes. O sea, tú sí estás, y supongo que le estás apostando desde luego a una recuperación de V, pero también puede haber una recuperación de U, de W, incluso lo peor sería un estancamiento, una caída y una L, ¿no? Va a depender de dos cosas. Una, no nada más de cómo es el rebote natural, sino también qué hacemos en la parte crediticia, qué hacemos en la parte de gasto, qué hacemos si somos eficientes en acelerar la parte fiscal. Te cuento una cosa que estamos haciendo. Estamos haciendo una serie de desdoblamientos de concesiones carreteras. ¿Qué es esto? Es decir, hay una empresa que tiene una concesión que tiene, era originalmente 25 años, hoy le quedan 12 años, le decimos te la ampliamos a 22 años, pero tú inviertes en esta otra carretera. Entonces, va a haber un monto muy, muy importante de más de 100 mil millones de pesos que va a ser del sector privado en infraestructura pública. Esas cosas tenemos que lograr que salgan muy rápido porque tenemos que darle un empujón a la economía cuando empiece ese rebote. O sea, tú le estás apostando a eso. O sea, no tú, sino el gobierno. Ese es el primer elemento, pero hay un segundo elemento muy importante que es
La apertura de la economía va a ser gradual, pausada y con cautela. ¿Y esto por qué? Porque lo que tenemos que evitar es un rebrote de la pandemia. Porque si hay un rebrote de la pandemia... bueno, ahí sí. Bueno, entonces tenemos que... Pero eso depende no nada más del gobierno, depende de que todos respetamos las normas de distanciamiento social, que hemos sido bastante eficientes en México hasta hoy. Déjame hacer una última pausa y vamos a regresar con el secretario de Hacienda en un momento más. Estamos platicando con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Arturo, el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, hizo un documento de 68 propuestas para paliar, para salir, para reactivar la economía por el tema del coronavirus. No sé si tuviste oportunidad de ver ese documento. Lo he revisado de manera muy somera. ¿Y qué opinas? Porque el sector privado creo que cada vez ha sido más crítico de que el gobierno necesita hacer más en esta crisis. No, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita hacer más. El punto es cuáles son los márgenes de maniobra que tenemos. Y también, como yo te señalaba antes, hemos venido haciendo más, pero lo hemos venido haciendo por etapas, ¿no? Nosotros tenemos en particular en Hacienda y yo en lo personal, tenemos una relación muy, muy buena con el sector privado. Hoy, para darte un ejemplo, hoy me reuní con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, hemos venido trabajando con la EBM, con los organismos del mercado de valores, y probablemente uno de los más cercanos, voy a reunirme probablemente esta semana o la semana que entra con el Consejo Mexicano de Negocios, y yo diría que prácticamente hablo todas las semanas con Carlos Salazar, al que por cierto le tengo mucho respeto, es un tipo profesional que sabe hacer sus cosas. O sea, sigue habiendo interlocución con el sector privado. Sí, claro, y yo creo que hay confianza, no siempre sencilla. Ha habido malentendidos y yo creo que algunos han sido malentendidos y a veces por la propia dinámica en la que se da la comunicación. Hay uno que para mí fue penoso por darme cuenta que no había sustancia, ¿no? Los organismos financieros internacionales, cuando se crearon originalmente para dar financiamiento al desarrollo, y estoy pensando en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, originalmente pensaban dar financiamiento a infraestructura, presas, carreteras, etcétera. Esto ha venido evolucionando, ¿no? Y de manera natural, entonces, su contraparte eran los gobiernos. Pero después, en distintos momentos, se dieron cuenta que en los países en desarrollo, ahora menos en unos que en otros, los mercados de capitales para el sector privado tampoco estaban plenamente desarrollados. Claro. Y que había necesidad de que esos organismos, si querían estimular el desarrollo, tuvieran que tener alguna ventanilla para prestarle al sector privado. Y crearon grupos por separado dentro de dentro de su paraguas institucional para prestar al sector privado. En el caso del Banco Mundial es el IFC, el International Finance Corporation, que tiene un nombre distinto del Banco Mundial y que le presta al sector privado. Y aquí en México, préstamos de esos o inversiones han ido a universidades, a bancos, a infraestructura, etc. El BID creó un vehículo muy similar, pero en lugar de ponerle un nombre completamente distinto, le puso BID Invest. Y entonces, por ejemplo, esta iniciativa que yo creo que fue muy buena, pero además es para todo efecto práctico una iniciativa entre privados, porque el BID Invest hace eso. Y el Consejo Mexicano de Negocios, cuando de repente alguien preguntó y le quitó el Invest al BID, creó una confusión. Entonces, ese tipo de cosas han metido un poquito de ruido en la relación, pero yo me parece que las hemos ido aclarando, hay que limarlas, y son tiempos complejos, hay que tener la piel dura y aprender a vivir con estas cosas. Ahora, déjame preguntarte, porque desde antes de esta crisis del COVID había muchas dudas del sector privado en el tema de la inversión. Se había caído muy duro la inversión el año pasado, y este año hemos tenido dos eventos que te quiero preguntar tu postura al respecto. Primero, la cancelación del permiso de agua de Constellation Brands para su fábrica de cerveza en Mexicali, por una consulta popular, entre comillas, vamos a ponerla así. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo creo que son de las cosas que vamos a tener que pulir. Esa consulta, si mal no recuerdo,
venía de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que las consultas son muy, muy importantes en este tipo de proyectos, pero hay que hacerlas antes de que los proyectos... Claro. Hay que hacerlas antes de que Estos llevaban casi $1,000 millones de dólares proyectos invertidos. inicien. Entiendo, yo no he sido parte de las conversaciones que incluso el presidente han tenido. Se va a llegar a algún tipo de acuerdo con ellos, pero son el tipo de cosas que si las tenemos que resolver, las tenemos que resolver antes en el proceso y no cuando está en una etapa muy, muy avanzada. El otro caso es el tema de las energías limpias, de que cambiaron las reglas del SENACE para comprarle a las empresas que generan con energía limpia para, pues de alguna manera, defender la generación de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y yo creo que ahí nosotros vamos a tener que ayudar a aclarar exactamente cómo funcionan los certificados. Y los certificados tienen una regla de margen que no necesariamente es entendible. ¿Cuál es el objetivo de todos los certificados de energía limpia? Bajar los niveles de contaminación de alguna región o ciudad en algún momento. Entonces, si uno pensara, y te doy un ejemplo muy específico, cuando se introdujo el Metrobús en el 2003 en la Ciudad de México, se hizo en ese momento bajo un modelo distinto que era el protocolo de Kioto, un corte de dónde estaba la contaminación y cuánto iba a ayudar el Metrobús a bajar la contaminación. Y se le pagó un bono a la Ciudad de México por eso. Sí. Si la Ciudad de México hubiera introducido el Metrobús y después lo hubiera querido negociar, le hubieran dicho, no, el nivel de contaminación que ya tienes está ese nivel y en parte habrá bajado porque ya existe eso, pero no da una adicionalidad. Entonces yo creo que ese es el tema que se va a tener que aclarar. Pero se quejan de cambios de reglas por parte del gobierno, lo cual que tú sabes que a los inversionistas eso no les gusta, Arturo, esta cosa de que me están cambiando las reglas sobre el camino, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que puntualizar hacia afuera y hacia adentro del gobierno. Dime una cosa, ¿qué te quita el sueño? Digo, no sé si duermas, por cierto, pero ¿qué te quita el sueño ahorita, Arturo? Hoy no es la parte... A pesar de todo lo grave que es la situación económica y financiera, eso no es. Hoy lo que me quita el sueño todavía es la parte del COVID. Creo que vamos bien, estamos muy lejos de tener las tragedias que han tenido en Italia, en España, en menor medida, en mucho menor medida en Francia, en Ecuador, pero no podemos cantar victoria. Hoy tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que dar el apoyo a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, tenemos que seguir respetando la distancia social. Es un fenómeno muy inusual que estamos viendo porque todos somos responsables de ellos y vamos muy bien si nosotros vemos las curvas mexicanas, pero no es un problema resuelto. Sí. Y esto, a partir de lo que hemos visto en los países, si no se atiende bien, las consecuencias son muy serias, ¿no? Desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, ¿están fluyendo los recursos para tener, digamos, porque ha habido también muchas críticas de que no hay los materiales? No. Digo, sé que es una responsabilidad de la Secretaría de Salud y del IMSS, pero no, mira, eso de que pues es que están los fondos atorados por Hacienda o en fin. No, te puedo dar tres datos muy rápidamente. Uno, hemos gastado, sin contar el IMSS y el ISSSTE, 19,000 millones de pesos en la lucha contra el COVID. Eso incluye la compra de ventiladores, la reconversión de hospitales y la contratación de personal médico. ¿Esto en cuánto tiempo? En mes y medio. Mes y medio, 19,000 millones de pesos. Y un dato que es probablemente el más importante y el más impactante. Las grandes tragedias se dan dando donde están las mayores densidades. Y nada más basta para ver Nueva York. La mayor densidad está en la Ciudad de México. La Ciudad de México tenía hace algunas semanas alrededor de 120 y tantos, entre 120 y tantos, 130 y tantas unidades de terapia intensiva acá. Hoy tiene más de 10 veces eso. Y no es nada más los hospitales de la Ciudad de México, no son nada más los del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, institutos nacionales, los del IMSS y del ISSSTE, también Sedena y Marina. Ha sido un esfuerzo descomunal que ha permitido que hoy estemos lejos de ser rebasados en la capacidad, que es la peor pesadilla que puede pasar en estas circunstancias. Arturo, una última pregunta que supongo que la tendremos que estar revisando en el futuro, pero va a ser otro mundo, ¿verdad? Después del COVID-19, ¿no? Sí, hacia afuera y hacia adentro. Yo creo que el COVID, una de las cosas que nos
que nos enseñó fue que primero era un problema global y un problema global requería de cooperación y de solidaridad. Y luego hacia adentro de los países que requería cooperación en el sentido de que todos teníamos que hacer nuestra parte. Y esto está redefiniendo la forma en que nos relacionamos entre los países y que nos relacionamos en la sociedad, pero también redefiniendo la forma en que se hacen y se procesan las relaciones laborales. Se descubrió que muchos pueden trabajar de casa, pero también se descubrió que hay un cierto de empleos que no se pueden hacer desde casa, que son los de las personas más pobres, las personas más frágiles. Es decir, si uno ve casos como el de Nueva York, los muertos están en la comunidad latina, en la comunidad afroamericana, entre los más... O sea, una enfermedad que le da a todos, no tiene las dimensiones trágicas y parejas para todos. Y eso nos tiene que generar un proceso de reflexión del tipo de sociedades que queremos construir. Desde luego, y empezando por el tema de los sistemas de salud, que inevitablemente nos va a llevar, Arturo, al tema del pacto fiscal, ¿no? Sí, y yo creo que dos cosas con relación a lo que señalas aquí. Una, nosotros por la contingencia hemos incrementado la capacidad de los sistemas de salud en México de una manera brutal en unas cuantas semanas. Cuando la contingencia acabe, no la tenemos que regresar a donde está. Así es. Y eso nos va a llevar a repensar qué es el sistema de salud que queremos y cómo lo vamos a financiar. Desde luego. Arturo, muchas gracias. Gracias por darte una hora para venir con nosotros. Gracias por la invitación. Y espero verte pronto y mucha suerte, Arturo. De Gracias, verdad. buenas noches. Gracias al secretario de Hacienda. Gracias a usted por acompañarnos. Y hasta aquí con nosotros Genaro Lozano. Lo dejo con él y yo lo veo mañana a las 10 de la noche.